Hola, buenos días. Bueno, la idea de este video va a ser hacer un pequeño un encuadre, un breve encuadre del capítulo 5 del libro de cátedra, que es un capítulo en el que se realiza una caracterización del campo de la comunicación. Me voy a acompañar con un PPT. Bueno, ahí estamos. Bueno, les decía entonces que lo que voy a hacer es un brevísimo encuadre, no voy a explicar en detalle el texto, la idea es que lo tienen ahí para leerlo, pero sí voy a explicar cuál es la idea central de esta bibliografía para que se puedan orientar en lo más relevante cuando lo lean. Como decía hoy, es el capítulo 5 del libro de cátedra y se llama De perspectivas y objetos, algunos recorridos por el campo de la comunicación. Bueno. En este texto, el objetivo de este texto es realizar como decía recién, una caracterización del campo de la comunicación como campo académico. Es decir, lo que se propone es, de alguna forma, no presentar ninguna idea novedosa para ustedes o cuestiones que probablemente no hayan visto a lo largo de su formación en otras materias del profesorado o de la licenciatura o de las tecnicaturas, sino pensando que el campo de la comunicación es un campo muy complejo, muy diverso, donde hay diversas formas de entrar a ese campo, de indagarlo o de presentarlo, la idea acá es ordenarlo a partir de algunas dimensiones. Es decir, describir, el objetivo de este capítulo es describir de qué hablamos cuando hablamos del campo académico de la comunicación, a qué se dedica el campo académico de la comunicación. Y en este caso decidimos ordenar ese campo, sistematizarlo para su enseñanza en dos grandes dimensiones de abordaje. Puede haber otras, de hecho hay otras, pero acá se eligen como dos principales, como dos criterios de organización principales. Uno es según las perspectivas conceptuales que se utilicen en el análisis de los fenómenos de comunicación. Y la otra es según los objetos de estudio involucrados, ¿sí? Lo que voy a hacer ahora es muy brevemente señalar a qué nos referimos con estas cuestiones. Cuando hablamos de las perspectivas conceptuales que se utilizan en el análisis, nos estamos refiriendo a cuáles son las grandes tradiciones teóricas, los grandes enfoques que han explicado, han interpretado, se han utilizado como herramienta para investigar, para analizar las prácticas, los procesos de comunicación. Sabemos que el campo de la comunicación surge ahí hacia las primeras décadas del siglo XX, hacia aproximadamente hacia la década del, digamos, hay algunos antecedentes de la década del 20, pero fundamentalmente del 40, del siglo pasado. Surge en ese momento y surge en función de estudiar determinadas cuestiones. En ese primer momento, determinadas prácticas que estaban sucediéndose, ¿no? Entonces, esta primer dimensión de abordaje tiene que ver con pensar que no siempre estas prácticas de comunicación se entendieron de la misma forma y que además no todas las personas adhieren a las mismas perspectivas para entender las prácticas de comunicación, sino que quienes nos dedicamos a la comunicación, a investigar temas de comunicación y a comprender y a estudiar temas de comunicación, adherimos o nos posicionamos en determinadas perspectivas conceptuales. En el video anterior, en el que desarrollábamos los principales contenidos del capítulo 4, lo que hicimos fue conceptualizar la perspectiva a la cual adherimos como equipo de cátedra, digamos, que tiene que ver con la perspectiva del análisis sociocultural, o matriz latinoamericana de la comunicación, por decirlo de alguna forma. Pero no es la única que existe, ¿no? Entonces, lo que me interesa acá puntualizar es que una de las principales dimensiones es ordenar el campo a partir de cuáles han sido los enfoques teóricos que lo han estudiado. La segunda perspectiva tiene que ver con los objetos de estudio involucrados, es decir, ya no tanto desde qué enfoques conceptuales se analizan problemas de comunicación, sino qué se investiga sobre la comunicación, cuáles son los temas sobre los que se investiga, los fenómenos de la vida social, los procesos sociales, las prácticas sociales, comunicacionales en este caso, que aborda el campo académico de la comunicación. Vayamos a la primera dimensión de abordaje, las perspectivas conceptuales. Una forma, decíamos, de ordenar, de organizar para su descripción el campo académico de la comunicación es según las perspectivas conceptuales que se utilizan para analizar. Y ahí podemos encontrar, o en este documento se sistematizan alrededor de 5 perspectivas. Una cuestión importante para decir es que no es que haya un criterio único para definir estas perspectivas, puede haber diversidad de criterios, este es un modo de organizarlas,
que lo que hace es poner en juego algunos principios comunes. Es decir, dentro de cada uno de estos enfoques uno puede encontrar distintas teorías que tienen distintas características, pero que tienen en común algunos elementos. Y esas son las teorías que hemos reunido en cada uno de estos enfoques. ¿Por qué digo esto? Porque cuando hablamos de enfoques conceptuales o perspectivas conceptuales, no estamos hablando de teorías concretas o escuelas teóricas concretas hacia adentro de cada uno, sino que estamos hablando de grandes tradiciones de pensamiento, de grandes perspectivas conceptuales, hacia adentro de las cuales puede haber distintas escuelas teóricas que comparten principios conceptuales o categorías conceptuales en común. Ahora vamos a ver un poquito esto en algunos ejemplos. Entonces decíamos, hay un primer antecedente de los estudios de la comunicación, cuando todavía no existían los estudios de la comunicación. Con esto quiero decir, no existía la comunicación como campo académico, sino que existían otras disciplinas de las ciencias sociales que estudiaban fenómenos del campo de la comunicación o empiezan a estudiar fenómenos del campo de la comunicación y esos son como esos primeros antecedentes. El primero tiene que ver con la psicología de las masas y ahí hay varios autores como Le Bon, Tard, Gabriel Tard, Freud, que hacen aportes vinculados con cómo es esto de que existe una sociedad de masas que tiene determinadas características que son novedosas para esa época y que suponen determinados modos de manifestarse o de manejar sus prácticas sociales a partir de estar viviendo juntos una gran cantidad de personas. Ahí aparecen cuestiones que tienen que ver con la concepción de las masas, del líder, cuestiones que tienen que ver con prácticas o con conductas vinculadas al contagio, digamos. Hay una perspectiva que tiene que ver con esto. Sí, no lo detallo en demasiado porque es una perspectiva ya bastante superada teóricamente, digamos, ya hoy no encontramos referentes que estén pensando las dinámicas sociales desde estas perspectivas, así que lo menciono solo como un antecedente de nuestro campo académico. Las demás perspectivas sí están vigentes hoy, en distintos lugares del mundo, digamos, no necesariamente en nuestro país. En nuestro país o en nuestra universidad o en otras universidades de Latinoamérica hay otras perspectivas que son hoy hegemónicas, que son los modos en que hegemónicamente se piensa la comunicación, pero todas estas otras cuatro perspectivas que voy a señalar hoy están vigentes en distintos lugares del mundo, en distintas universidades, en distintos centros de investigación. Entonces podemos decir que el campo de la comunicación se empieza a consolidar ahí hacia la década del 40 con las perspectivas informacionales. ¿Qué cuáles son? Son aquellos enfoques o aquellas teorías que se basan en un enfoque de la comunicación que entiende a la comunicación como transmisión de información de un polo emisor a un polo receptor. Es decir, se piensa que la comunicación no es otra cosa que un proceso de transmisión lineal de un emisor a un receptor, donde lo que yo emito va a ser recibido más o menos de la misma forma en que fue emitido por quien lo recibe, y lo que se busca como objetivo único es generar un efecto, lograr un cambio de conducta en el receptor. Lo que adhiera a lo que yo digo, que modifique sus hábitos, sus prácticas, su conducta. Las perspectivas informacionales están, digamos, uno puede encontrar dentro de las perspectivas informacionales qué es lo que tienen en común, digamos, estos principios que fui diciendo. Ahora bien, uno puede encontrar ahí distintas tradiciones teóricas que provienen de distintas disciplinas. Por ejemplo, la psicología conductista, se acordarán ustedes de la teoría de la aguja hipodérmica, ¿no? Que es como la primer teoría que aparece en relación con esto. Pero también aparecen estudios desde la sociología, ¿no? La sociología empírica, que también está pensando en perspectivas ya no tan lineales y directas como la de la aguja hipodérmica, pero sí que piensa siempre en que la comunicación es transmisión de información. Y que en ese sentido intentan generar algún efecto, y cuando eso no sucede es porque hay algún ruido, decían, ¿no?, estos teóricos en el medio. El famoso esquema de Laswell, quién dice qué, a quién, para qué, con qué efecto, es parte, digamos, de estos enfoques. Dentro de las perspectivas informacionales puede haber distintas teorías, como decía hoy, la teoría de la aguja hipodérmica, la sociología empírica, la teoría de los líderes de opinión, de Lasserfeld, eh, los estudios psicológicos de laboratorio, que tenían también perspectivas más de que los mensajes generaban influencias en los sujetos. Digo, ahí puede haber distintas escuelas. La teoría matemática de la comunicación, que proviene más de la cibernética y de la ingeniería, pero todas comparten estas perspectivas o estos criterios, estas nociones teóricas de fondo. Luego,
hacia la década del 60 va a empezar a aparecer, del 50 al 60, va a empezar a aparecer en nuestra región, en América Latina, antes en otros lugares del mundo, en la década del 40 en Europa, las teorías críticas o las perspectivas vinculadas con las teorías críticas, que es una perspectiva que se basa en conceptos, en perspectivas vinculadas con el marxismo, es decir, que realizan una lectura marxista de los procesos sociales. Y ahí tenemos distintas escuelas teóricas. Por ejemplo, tenemos el estructuralismo ideológico, que tiene que ver con varias perspectivas que en Europa han ido pensando, por ejemplo, los aparatos ideológicos del Estado. También con la Escuela de Frankfurt, en varios países de Europa, pero fundamentalmente en Alemania, digamos, cómo se analizan las industrias culturales como ámbitos como industrias que producen mercancías y que esas mercancías replican un modo de producción que asemeja a la industria de objetos, digamos, y que en ese proceso lo que se hace es masificar el arte, masificar la cultura y todo eso forma determinadas subjetividades, que son subjetividades o personas que están alienadas por estas industrias culturales. Digo, estas son todas teorías que forman parte de la teoría crítica, que básicamente tiene que ver con esto, con basarse en una lectura marxista respecto de que la sociedad está dividida en clases, que hay algunas prácticas que forman parte de la estructura, que tiene que ver con la distribución de los recursos y de las condiciones para la producción, y por otro lado una superestructura que tiene que ver con lo ideológico, con la cultura, y que es esa base, esa estructura la que va a influenciar directamente sobre la superestructura. Luego tenemos otros enfoques que acá los denominamos estudios semióticos y que hacen otra lectura distinta de las prácticas de comunicación. Los estudios semióticos surgen ahí hacia la década del 60. Y ahí podemos encontrar bueno, no mencioné ningún referente de la teoría crítica, pero bueno, ahí básicamente dijimos la Escuela de Frankfurt, ¿no? Adorno, Horkheimer, Fromm, pero también otros como en América Latina, por ejemplo, los estudios de Matelart, de Ariel Matelart, que era un comunicador chileno que escribió un libro bastante famoso que se llama Para leer al Pato Donald. En ese libro lo que hace es analizar cómo, desde una perspectiva del imperialismo cultural, cómo en Estados Unidos eh, construye o genera miradas colonialistas en Latinoamérica a partir de las historietas de un producto de la industria cultural norteamericano, como son las historietas del Pato Donald. Ahí muestra cómo ahí nos muestran a los latinoamericanos como inferiores, como subdesarrollados, y cómo eso va construyendo perspectivas que se van como introduciendo, nos las vamos apropiando en nuestra subjetividad y vamos repitiendo esos discursos. Esas perspectivas están vinculadas muchas veces con algunos enfoques que fueron bastante conocidos en América Latina y por la década del 60 y del 70, que son la teoría de la dependencia y el imperialismo cultural. Volvemos a los estudios semióticos. Los estudios semióticos tienen uno de los principales referentes en nuestros países, Eliseo Verón. Son estudios que parten de otra disciplina, digamos, que es que es la semiótica, la semiología, y que lo que buscan es pensar las prácticas de comunicación como espacios de intercambio de significaciones donde las significaciones constituyen una red, y en esa red se van construyendo significados. Eso, por supuesto, supone que en el momento de la emisión tenemos determinadas competencias, dice Verón, para la producción de sentidos, es decir, determinadas cuestiones que atraviesan la producción de sentido y que le dan dando forma, pero a su vez los receptores no son seres vacíos de contenido a los que se le introyecta linealmente una mirada y se los influencia desde la emisión, sino que son sujetos que cuentan con condiciones de reconocimiento, dice él, o sea, aspectos de su vida, de su experiencia, que los atraviesan subjetivamente y que hacen que recepcionen la información a veces de forma diversa y no linealmente, sino que puedan construir otros sentidos sobre eso. Finalmente, la perspectiva del análisis sociocultural, que en nuestra región, digamos, uno puede reconocerla como los estudios culturales latinoamericanos, ¿no? Como la perspectiva de los estudios culturales.
Ahí adentro hay distintas escuelas. Uno puede reconocer al movimiento intersubjetivo, pueden reconocer también a la escuela de Birmingham, los estudios culturales británicos, no sé si se acuerdan, con, por ejemplo, Raymond Williams, Stuart Hall, como algunos de sus referentes. Y en Latinoamérica, algunos referentes como Jesús Martín Barbero, Héctor Schmuckler y otros, que básicamente lo que tienen en común desde estas distintas perspectivas es que consideran a la comunicación como un proceso de producción social de significados. ¿Y qué quiere decir esta frase que a veces repetimos como un mantra y a veces cuesta entender a qué refiere? Bueno, un poco eso es lo que desarrollamos en el otro video, así que no lo voy a desarrollar en detalle, pero básicamente las escuelas teóricas que forman parte del enfoque del análisis sociocultural o de la perspectiva sociocultural, lo que están entendiendo es que el sentido se produce socialmente, que se produce en el marco de la vida cotidiana, de las prácticas que realizamos cotidianamente, que no es algo solo de los medios de comunicación o de las redes sociales o de las mediaciones tecnológicas, sino que en la práctica cotidiana, en las relaciones que establecemos con otras personas, en las cosas que hacemos naturalmente, construimos significados y que esa construcción de significados está atravesada por relaciones de poder. Es decir, no todos tenemos las mismas condiciones para legitimar, para construir sentidos hegemónicos. ¿Sí? Muchas veces hay distintos sectores sociales que construyen sentidos subalternos, que nunca logran ser hegemónicos. Entonces, para recapitular, una de las dimensiones de abordaje de este capítulo 5 tiene que ver con cuáles son las grandes perspectivas conceptuales que se utilizan para analizar los fenómenos de comunicación. Y podemos reconocer estas cinco. Como decía hoy, la primera, como un antecedente que ya hoy no tiene demasiado correlato en ninguna academia, y las otras cuatro que están presentes actualmente en mayor o menor grado, es decir, en la región latinoamericana, la 5, el análisis sociocultural y los estudios semióticos probablemente son como las perspectivas hegemónicas, y no tanto las perspectivas informacionales, pero en otros países del mundo, las perspectivas informacionales, como en Estados Unidos, por ejemplo, en algunos sectores de Estados Unidos, son perspectivas hegemónicas. Y hay países europeos, por ejemplo, o academias específicamente, que trabajan desde la perspectiva de la teoría crítica, es decir, que estas últimas cuatro son perspectivas que aún hoy están vigentes. Otra cuestión. Cuando elegimos un enfoque para analizar los procesos de comunicación, algunos de estos enfoques son incompatibles. ¿Qué quiero decir? Cuando yo miro, analizo un objeto del campo de la comunicación, un fenómeno del campo de la comunicación, desde una perspectiva, me posiciono en una perspectiva comunicacional para analizarlo, estoy asumiendo una serie, como decía hoy, de principios, de criterios teóricos a los que adhiero. Entonces, si yo me posiciono o entiendo la comunicación desde una perspectiva informacional, no puedo al mismo tiempo entenderla desde el análisis sociocultural, porque son miradas opuestas de la comunicación. Hay otros enfoques que sí son compatibles o pueden complementarse, como los estudios semióticos y el análisis sociocultural, pero los demás no, digamos, no podemos entender un proceso de comunicación al mismo tiempo desde la teoría crítica y del análisis sociocultural, que son perspectivas diferentes, que parten de supuestos opuestos, distintos sobre la comunicación. Bien, dicho esto, vamos la segunda dimensión de abordaje que tiene que ver con los objetos de estudio. Esto es, ¿a qué nos referimos? Bueno, los objetos de estudio tienen que ver con cuáles son los temas, decía hoy, los fenómenos del campo de la comunicación que se estudian en nuestro campo académico, valga la redundancia. Acá se desarrollan algunos, los principales, no son los únicos, no es exhaustivo, puede haber muchos otros, se los presenta de una forma y se podrían presentar de otra, eso es, por supuesto, libre a ser discutido, a ser debatido. Pero acá decidimos organizarlo de esta manera que nos parecía una forma ordenada de presentarlo. Hay a lo largo de nuestra historia el principal tema que ha atravesado estos estudios de la comunicación son los medios de comunicación o las industrias culturales, ¿no? Ahora, cuando decimos que estos temas están atravesados por distintos enfoques, nos referimos a que a lo largo de la historia del campo académico de la comunicación, el estudio de los medios de comunicación no se lo entendió de la misma forma siempre. Uno puede posicionarse en distintos enfoques conceptuales para analizar estos temas. Por ejemplo, no es lo mismo lo que piensan, lo que dicen, lo que investigan acerca de los medios masivos de comunicación quienes adhieren a un enfoque informacional. ¿Por qué? Porque lo que van a mirar en los medios de comunicación es transmisión de información, es alienación, es influencia en los receptores, que lo que mirarían de los medios de comunicación masivos quienes se posicionan en el análisis sociocultural, que mirarían otras cosas, mirarían
eh, cuáles son los procesos de recepción de esos medios, cómo construyen sentidos, qué lógicas de producción tienen y cómo eso tiene su correlata con las lógicas de recepción, ¿sí? O sea, uno puede mirar el mismo objeto y entenderlo de formas distintas según cómo se posicione en los enfoques conceptuales que desarrollamos en la dimensión anterior. Entonces, decía. Uno de los objetos principales tiene que ver con los medios de comunicación, las industrias culturales, y ahí podemos hacer referencia desde el análisis de los medios de comunicación masivos hasta los medios de comunicación populares o comunitarios, hasta las industrias culturales. Incluso ahí podemos incluir, podría estar ahí en el de tecnologías de la información, a las redes sociales como nuevos medios masivos, ¿sí? Que tienen otras características totalmente distintas a los medios masivos tradicionales, por eso se habla de nuevos medios de comunicación. Otro de los temas, de los objetos de estudio es la economía política de la comunicación, que son aquellas y aquellos investigadores que se dedican más a estudiar a las normas que rigen los sistemas de medios de comunicación en los países. Esto es el derecho a la comunicación, las leyes que rigen las políticas de comunicación, las políticas nacionales de comunicación. Y también aquellos que analizan desde una perspectiva más económica a los medios de comunicación como agentes productivos, como industrias productivas. Por ejemplo, los que analizan la propiedad de los medios, no desde una perspectiva económica, la configuración de multimedios, quiénes son los dueños de los medios, digamos. Luego tenemos quienes estudian, uno podría hablar de comunicación, prácticas culturales e identitarias, es decir, aquellos que se dedican más bien a entender o a estudiar los procesos o las prácticas de comunicación como configuradoras de nuestras culturas, como configuradoras de identidad, de subjetividad. Y ahí aparecen numerosos autores en nuestra región, de Jesús Martín Barbero hasta Guillermo García Canclini, Marita Mata, digamos, distintos autores que han estudiado nuestras prácticas culturales y comunitarias y de comunicación, en tanto configuradoras de identidades. También tenemos aquellos que se dedican a la comunicación política, ya sea de campañas políticas, ya sea de comunicación gubernamental, ya sea comunicación vinculada con el marketing político. Luego tenemos un campo específico, que es el campo de la comunicación-educación, que es un campo articulado que intenta relacionar a la comunicación con la educación y que tiene distintos desarrollos. En nuestro país, Prieto Castillo es un referente, Jorge Huergo fue uno de los fundadores, digamos, de este campo, que fue un profesor de nuestra facultad. Pero hay muchos otros, digamos, Mario Caplún, hay varios comunicadores que han pensado o analizado fenómenos que tienen que ver con la comunicación-educación o con la relación entre comunicación y educación. Luego encontramos también a quienes se dedican a la comunicación para el desarrollo o comunicación para el cambio social. En la orientación de planificación se trabaja específicamente. Esto tiene que ver con estrategias que se han desarrollado a lo largo del siglo XX, en la segunda mitad del siglo XX, sobre todo vinculadas con cómo generar procesos de desarrollo a partir de la comunicación en los países que tienen países subalternos. No me gusta decirles subdesarrollados, pero países sí subalternos, no hegemónicos como el nuestro. Luego tenemos como algún otro objeto de estudio que son las TICs, las tecnologías de la información y la comunicación, y ahí podemos encontrar un montón de investigaciones vinculadas con este tema, ya sea las TIC vinculadas con las prácticas acerca de su uso o vinculadas con las innovaciones tecnológicas y cómo median nuestras prácticas de recepción, o vinculadas, por ejemplo, con todo lo que es la comunicación digital, la inteligencia artificial, etcétera, etcétera. Y por último, los estudios de recepción, es decir, aquellos investigadores que se dedican a analizar cómo los sujetos recepcionamos mensajes, ¿no? Mensajes de los medios masivos, mensajes de las industrias culturales, etcétera. Bueno, estos son algunos posibles objetos de estudio, ¿sí? No todos, como decía hoy, no es exhaustivo. Entonces, un poco lo que hacemos en el capítulo 5 del libro de cátedra, voy a parar de compartir, ahí estoy, es describir y caracterizar el campo de comunicación desde estos criterios, ¿sí? Lo cual no significa que ustedes no puedan hacer otra organización del campo. Así que bueno, hasta acá llegamos hoy. Cualquier duda estamos disponibles en el foro y nos estamos viendo. Un abrazo.